que uno tiene que tener en cuenta es que es distinto si uno dice joven, juventud y juventudes. Los tres criterios son novísimos. Solo apareció por allá como en 1904 un tratado sobre el sujeto joven que lo escribió un norteamericano, Stanley Hall, en el que por primera vez dice, este es un sujeto que tiene unas necesidades particulares, que hagamos un corte aquí entre esta infancia y el sujeto adulto que ya lleva a las fábricas, y cómo vamos a considerar un sujeto joven que va a tener unas transiciones, unas trayectorias, pues en ese momento solo se hablaba como de ciclo de vida, pero que vamos a dar un espacio para que se vivan unas rutas en la vida de disfrute y eso. El concepto de juventud es un concepto que lo podríamos situar mucho más posterior a la Segunda Guerra Mundial y hace parte, creo yo, que de todos esos movimientos y luchas donde este grupo organizado, ahí la juventud se nos vuelve como un grupo social con unas características, unos gustos y unas prácticas. Y lo que ocurre, yo diría que desde finales del siglo y a comienzos del siglo pasado, es que quienes trabajamos con juventud empiezan cosas como, ve, ¿y la juventud de ahora qué? Yo a veces cuento un chiste o una anécdota que una vez estaba almorzando con una abogada y entonces me dijo, ve, ¿y vos con quién trabajas? Y yo le dije, con jóvenes. Y ella me dijo, ¿cierto que esta juventud está perdida? Entonces yo le dije, ¿y de qué juventud estás hablando? Entonces me dijo, no, pues mira que yo por las noticias veo cosas horribles, las pandillas, el secuestro, el robo, yo no sé qué, y ahí están los jóvenes. Finalmente lo que ella tenía era una visión, y la visión obvio además de los medios, y eso, el resto fue conversar en cómo hoy habían unas juventudes. Hoy ya no podíamos volver incluso a hablar de juventud, sino de juventudes diversas, con múltiples prácticas, gustos, discursos, en fin. Entonces, digamos que hoy hablamos de una juventud que ante todo está caracterizada por su diversidad y nombraría algún par de cosas para terminar esta parte. Es una juventud que hoy está en una crisis de lo que se considera como moratoria social. La moratoria social es ese concepto importante que dice que es el momento en que le vamos a dejar una sociedad a un joven para que sea joven. Eso es la moratoria social. Y lo que ocurre es que en las sociedades modernas esa promesa de entrada se ha interrumpido. Pero lo otro es que finalmente los jóvenes de ahora, si me pidieran como una de esas definiciones, son antiguos y primitivos. Creo que con la juventud termina una serie de cosas que tienen que ver con el mundo industrial, la configuración de una serie de paradigmas como la familia nuclear, un solo credo confesional, la vinculación a un partido político, unas formas de vivencia de la sexualidad muy exclusivas, y lo que aparece ahí es una diversidad en la forma de amar, en la forma de la construcción de la familia, en la forma de relacionarnos trascendentalmente, de las formas de vivencia de la espiritualidad y de la construcción de los sujetos políticos. Entonces son sujetos como con múltiples caminos, a la vez que no hay paradigmas claros, son sujetos con múltiples caminos y con muchas posibilidades de explorar, pero al mismo tiempo en una sociedad de ninis o de titis, o de eso después podemos hablar, donde no es suficiente los títulos, no son suficientes y los jóvenes empiezan a demandar como otras cosas. Por eso entonces ellos son como primitivos de esta era de la digitalización y de la información. Y para terminar con algo, ahora cuando nombrabas de Ruth, cierto, Ruth es nuestra compañera que decía no está, y después, claro, aclaraste para decir que son los nativos digitales, que además no van a reconocer eso que a veces todavía, no, hagámoslo en la vida real. No, es que la virtualidad es una realidad que se actualiza a cada segundo. Entonces, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Y ahora, Carolina, partiendo de estas pistas que nos va dando Julio sobre las juventudes, ¿qué podríamos decir de esas particularidades de las juventudes migrantes en Latinoamérica también? Sabemos que hay un componente de diversidad que es muy importante, pero ¿qué asuntos en relación a esa experiencia son propios cuando hablamos de migración y de juventudes? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias también por la invitación y por compartir acá el panel con todos mis colegas. Quería partir retomando algo que señalabas, ¿no? Sobre la juventud y las definiciones hoy día, porque
Yo creo que, bueno, los que son jóvenes les tocó una etapa bien difícil, pero también bien atractiva, ¿no? Tiene lo bueno y lo malo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Antes uno pensaba, y esto como más desde la antropología, quizás la juventud, una etapa como bien corta y breve, más bien uno hablaba de ritos de pasada, ¿no? Que pasaba desde niño, que era casi inexistente socialmente, a adulto. Y entonces era toda esta preparación para ser adulto. La infancia era la preparación para ser adulto y hoy día la juventud es la preparación para ser adulto. Y uno se prepara para ser adulto durante muchísimos años, llega a los 29 años y todavía se está preparando. Y creo que hoy día entonces los cambios sociales, los cambios más culturales nos hablan de una etapa que es en sí misma, ¿no? Que ya no es la preparación para, sino la vivencia actual y validar esa vivencia actual, validar la experiencia, ¿no? de lo que significa primero ser niño o niña en sí mismo y ser después adolescente y joven. Entonces, saliendo de esa idea adultocéntrica, ¿no? Validar la voz hoy día de quienes todavía no son adultos. Y entonces se forma una etapa que es muy rica, de mucha experiencia, de mucho aprendizaje, de poder desplegarse por muchos ámbitos, ¿no? De conocer, de tener amigos, de estudiar, de pasarlo bien. Todavía hay cierta, quizás, no sé si responsabilidad, pero bueno, no hay que hacerse cargo todavía de muchas cosas. Entonces es una etapa muy bonita, de mucho crecimiento. Y yo creo que cuando uno ve a los jóvenes migrantes, hay algo ahí también que se extraña, ¿no? Porque muchas veces, y niños también migrantes, se ven dificultados o imposibilitados de vivir esa etapa, que corresponde tal como la estamos definiendo hoy día. La categoría juventud, por supuesto, es una categoría social también que, como decía, no existía. Hoy día se define, sin embargo, de ciertas maneras y con ciertas licencias. Y niños y niñas migrantes, jóvenes migrantes, hoy día no tienen necesariamente esa capacidad para poder vivir esa etapa como corresponde, como la hemos definido como sociedad. Entonces, la obligación muchas veces de dejar atrás eso muy rápido, ¿no? En los relatos de nuevo que veíamos en la mañana, las ganas de estar con los amigos, las ganas de jugar, se ven imposibilitadas. Y entonces obligarlos a ser adultos, a asumir responsabilidades en términos laborales, en términos, algo que ha pasado, ¿no? Al menos en Chile, no sé cómo será en Colombia, pero el incremento de los embarazos adolescentes, por ejemplo, en mujeres migrantes, y jóvenes migrantes, implica que, bueno, como sociedad también no estamos protegiendo esa etapa de la vida, ¿no? Y eso creo que no es solamente, digamos, lamentable, sino que es dramático porque asumimos como sociedad también que la importancia de vivir esa etapa es fundamental desde la perspectiva de los derechos de los sujetos y después de lo que viene, ¿no? Para adelante. Entonces, jóvenes o adultos del futuro que no han podido vivir esa etapa tranquilamente de juventud o de infancia, por supuesto que puede tener consecuencias hacia adelante. Ya, así, ahora sí. Bueno, cambiamos jóvenes por, ¿cómo dijiste? Adultos en el futuro. Adultos en el futuro. Muchísimas gracias. También, Carolina, vamos a darle el paso a Ruth, porque queremos preguntarle sobre su experiencia también. Ruth migró hace unos años a Colombia, siendo una persona pues muy joven, y sabemos que pues las personas migran por condiciones muy variadas, pero queremos saber primero de tu experiencia y dos, cómo has percibido esa integración, sobre todo a las juventudes cuando llegan al país. Hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos. Vale, tengo un poquito de retorno. Primero saludar a quienes acompañan esta conversación, a Julio César Orozco y a la doctora Carolina Stefoni. Pues un poco en términos de mi experiencia, digamos, migrante, siempre me genera preguntas, ¿no? No solo en lo elaborado de la maestría, sino en las vivencias, y un poco hablar de la integración, y siempre lo pongo, digamos, en pregunta, integración o adaptación o asimilación, y en términos de sociedad de acogida o sociedad receptora. Y entonces aquí se instalan preguntas que tienen que ver sobre la subjetividad migrante, pero la subjetividad de estas juventudes migrantes, entendiéndolas como bien lo explicaba Julio César, como no una masa homogénea, sino por el contrario,
las juventudes migrantes heterogéneas, de diferentes clases sociales, sectores populares, diversos niveles de formación, pero también con proyectos de vida distintos, ¿no? En el caso particular de la migración venezolana, yo creo que conversarlo implica problematizar o poner unos nuevos críticos en términos de cómo se ha construido la mirada de la migración venezolana. Yo siempre planteo tres grandes ejes. Primero, la mirada deshistorizada de la migración, entendiendo que Colombia y Venezuela han tenido una historia de movilidad humana importante, con unos picos específicos. La otra mirada tiene que ver con la mirada aislada de Venezuela de la geopolítica mundial, y digamos que allí hay unas afectaciones específicas estructurales a la economía, unas medidas coercitivas unilaterales, que eso impacta directamente en los proyectos de vida de las poblaciones jóvenes que vienen desde Venezuela y que están en movilidad, y también la instalación de un discurso constante que resalta, digamos, como retorno, yo no sé si retorno bien. ¿Aló? Yo no sé si me podrán escuchar. Yo creo que no me están escuchando. Hola, hola. Si me escuchan, qué pena. No te escuchamos, pero estamos solucionando aquí algo con el sonido. Tú sabes que Bueno, estas, si quieren me estas avisan, o sea, digitales a si veces la se complican. conversación me avisan. Pero sigue hablando, si algo, si algo le ¿Sí? escriben. Listo, qué vuelta, pero te esperamos a solucionar aquí, te seguimos escuchando porque estabas diciendo algo muy poderoso también de esa mirada y desde ese lugar de la integración. Vamos entonces avanzando con esta conversación. La idea es que pasemos a un momento de experiencias y proyecciones y nos gustaría preguntarle a Carolina sobre esa experiencia también desde tu país, cómo se ha visto también la integración y qué lugar vienen ocupando estas discusiones de las experiencias de las y los jóvenes que migran en la agenda académica y en la investigación. Y si en esa agenda académica y de investigación se pueden pensar soluciones o formular estrategias para que se dé esa integración de manera más eficaz. Es curioso porque el crecimiento de la migración en Chile parte a finales de los 90 con la migración peruana. Estamos ya en 2024, o sea, llevamos casi 30 años de un incremento de la migración sostenido, ¿no? Muy sostenido a lo largo del tiempo. O sea, en estos años se ha más que triplicado la migración en Chile. Por lo tanto, jóvenes hay, no de recién llegados, sino tenemos generaciones de jóvenes que se criaron en Chile, que llegaron siendo jóvenes, que llegaron niños y se transformaron en jóvenes, que nacieron en Chile, fueron jóvenes y hoy día probablemente están casi que transitando hacia la adultez. Pero hay poca investigación sobre jóvenes. Y lo que hay está en general asociado al acceso a educación, al acceso a las dificultades en el acceso, por ejemplo, a la universidad, la poca representación que hay de jóvenes migrantes en los estudios superiores, dando cuenta de una brecha, ¿no? Por supuesto que existe en ese nivel. Algunos otros estudios quizás sobre salud, pero en realidad poco de entender en qué están, cómo están. Lo que sí sabemos es que hay pocos en la educación superior y por lo tanto están más bien en el mercado laboral, desde una edad temprana. Lo que nos habla de esta reproducción de una brecha de desigualdad. Entonces, los espacios hoy día para los jóvenes, la verdad es que son bastante pocos, porque hay Chile, y me parece que es bien parecido, son sociedades bien parecidas con la colombiana. Los niveles de segregación son altísimos, los niveles de discriminación son muy altos, son sociedades con unas economías súper neoliberales, como de mucha competencia, mucha además precarización laboral, en fin. Y en eso los jóvenes migrantes empezamos a ver cómo se empiezan a cruzar estas brechas de desigualdad, ¿no? Entonces ya no solamente por ser migrante, es por ser joven, es por ser a veces que vienen de países como Haití,
hoy día de Venezuela, también, bueno, Ecuador, población afrocaribeña que llega y que está en condiciones de mayor exclusión todavía en Chile. Y la población, lo que tú decías de esta generación, los ninis, creo que para el caso de los migrantes no alcanza, no llega, ¿no? Porque no es que no estén ni estudiando ni trabajando, muchos están trabajando, entonces se vive de manera distinta la juventud siendo migrante, me parece. Ahora, de nuevo, son pocas las investigaciones que hay, así que también es una buena llamada porque ahí hay un campo súper interesante para explorar. En otras palabras, a trabajar. Bueno, a investigar, a hacerse preguntas, a escribir, a conversar también para ir tejiendo también esas soluciones. Vamos a intentar otra vez con Ruth, a ver si podemos otra vez conectar con lo que nos venía contando, y para seguir hilando, preguntábamos también sobre cómo evalúas tú la experiencia de interacción con la comunidad de acogida. Hola, ¿cómo están? No sé si me puedan escuchar. Sí, pero con eco. Entonces, ya va. Está bien. Voy a apagar Sí, para que no se bueno. reproduzca el eco. Ruth, si algo nos envió un videito hablando. Sí, señora, yo veo. Oh, qué pecado. Pero es lo digital, ¿cierto? Tenemos problemas de conectividad en este país. Guiño, guiño. Bueno, seguimos entonces acá. Muchísimas gracias, Carolina, por lo que venías diciendo, y decías algo muy poderoso que me parece importante también tener en cuenta cuando hablamos de juventudes y de migración, y es de esa mirada interseccional, ¿cierto? Y es que cargas con, no sé si decir cargar, pero eres joven, eres migrante, pero también puedes ser mujer, puedes ser lesbiana, puedes ser gay, puedes ser afrodescendiente, y un montón de categorías que van haciendo que esa experiencia tenga unas particularidades en relación a interacción. Y cuando llegas a países que, si bien Latinoamérica es muy diversa, pues también hay unos asuntos de discursos de odio y de rechazo a lo que es diferente, muy complejos. Entonces, gracias también por poner eso en la palabra. Queremos hablar entonces con Julio, ya que Julio viene trabajando desde hace un rato diseñando planes y programas para jóvenes, y es tú cómo percibes esa posibilidad y capacidad de respuesta de la institucionalidad frente a esa necesidad de construir como un enfoque precisamente diferencial para las juventudes migrantes, y si hay algo que no nos estemos preguntando y que tú en tu experiencia hayas identificado. Bueno, lo primero que yo decía es que al principio de todo, del comienzo de los tiempos, hay algo que no aparece. Entonces, esta es, hago ahí la cuña más pedagógica. Esta es la actual política pública de juventud del departamento. Está muy nueva, o sea, como decimos por ahí, recién salida del horno. La publicamos ahora en diciembre. Y entonces lo interesante es, si usted coge esto y en el PDF pone la palabra migración. Y lo interesante es que por primera vez esta política del 2023 va a hablar de joven migrante, muy brevemente y muy casi que simplemente para decir, hay un joven migrante con el que vivimos y tenemos que trabajar con él. Eso es muy importante, Camila, Carolina, Ruth, porque, y todos, porque finalmente el viejo dicho, lo que no se nombra, no, por tanto no existe. Y lo que ha ocurrido con las políticas públicas de juventud es que a veces se centraban en hablar de muchas categorías de los jóvenes, pero se olvidaban de muchas cosas. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo la política pública de juventud de Medellín del 2014, nos habíamos dado cuenta que por todos lados los jóvenes hablaban de la familia, que la familia es muy importante, que la familia me ayuda, que finalmente la familia sirve por lo bueno y por lo malo, ¿no? En la familia están depositadas, debería ser el lugar de confianza y de seguridad. Y cuando uno ponía la palabra familia, no aparecía por ningún lado, ni en la línea, ni en los componentes, ni en los proyectos, ni nada. Entonces, eso para decir que por primera vez creo que solo las políticas de esta segunda década, las políticas de juventud que se diseñen, pues van por primera vez a decir, ojo, ya veníamos hablando de jóvenes LGBTI, ya veníamos hablando de jóvenes indígenas, de jóvenes afro, ya veníamos haciendo unos focos en unas poblaciones, pero los migrantes no aparecían por ningún lado. Entonces, por primera vez, efectivamente, lo vamos a hacer. Por primera vez intentamos hacer unos estudios, unos rastreos, nos vamos a encontrar lo que acabas de decir. La gente que trabaja en derechos humanos
empieza a decir, no tenemos estadísticas, no tenemos estudios, tenemos unos levantamientos de mapas, sobre todo los que hacemos en Urabá, donde están llegando muchos que están en migración, no tenemos. Entonces lo primero es también, la segunda es, a partir de que lo reconocemos y ya está en una política, empecemos a estudiarlo. Y lo otro es que finalmente los proyectos que empezamos a hacer o la respuesta están como en dos vías. Los expertos en política dicen que la juventud, la gran masa juvenil está como en la mitad y con ellos no hacemos casi nada. Y que la acción del Estado se centra en las dos tajadas, no en la carne. Y en las dos tajadas está trabajar con los jóvenes que están en procesos de participación, liderazgo, los que llevamos a Olimpiadas, los que están en las bandas, en las redes, es decir, los que además mostramos con mucho orgullo. Y nos preocupamos por los que están neciando, están en riesgo, sobre los que tenemos a veces miradas delictivas, peligrosistas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y si vemos que estamos empezando a hacer con los jóvenes migrantes, básicamente estamos intentando empezar a hacer esas dos cosas. Trabajar con algunos jóvenes que están en contextos de riesgo, por ejemplo, pues no sé si aquí haya alguien, pero pues el proyecto Parceros de la Secretaría de Juventud, o ahora va a salir en la Gobernación un proyecto que se llama Jóvenes Palante, va a identificar unos jóvenes en contexto de riesgo y ahí hay una población migrante. Y en el otro pico, en los escenarios de participación, pues de eso podemos, si quieres hablar ahorita un poco más, ya empezamos a identificar jóvenes en las plataformas de juventud, en algunos consejos de juventud, en los grupos juveniles, es decir, los empezamos a encontrar en esos dos escenarios y ahí empezamos a intentar dar respuesta, a integrar a esos jóvenes. Repito, sobre todo, un dato final, yo llevo siendo docente de cátedra de la Universidad de Antioquia 10 años de la facultad, en el pregrado de periodismo. En estos 10 años he tenido una estudiante venezolana. Entonces, y por mis manos habrán pasado entre 700, 800 estudiantes en estos 10 años. De estos 700, 800, una. Eso implica que ese deseo de la movilidad social, ¿no? Y de que efectivamente estos jóvenes logren integrarse y de que haya una movilidad social todavía es algo que nos cuesta. Muy interesante eso que mencionas en lo último, y es que precisamente parte de este proyecto de Ciudades sin Borde también ha tenido una preocupación por preguntarse por esas experiencias de seguridad personal, reconociendo también que hay unas condiciones de vulnerabilidad con las que se llega, y es qué mirada vamos a poner ahí, ¿cierto? ¿Qué nos vamos a preguntar y qué soluciones quizás nos vamos a pensar? Y ahí tenemos una pregunta también, pues puede responder cualquiera, y es, si consideran que tienen la respuesta, y es, ¿qué políticas o estrategias creen que podrían ser más efectivas para abordar los desafíos que enfrentan las y los jóvenes migrantes en Colombia y en América Latina? No sé si, Caro, quieres… Ay, no, creo que no, lastimosamente no. Te esperamos, Ruth. Sí. Estamos hablando con ella por el interno y apenas de Ruth y algún audio actualizamos. Sí, nos parece. También para tener su voz aquí, sí. Antes de contestar, quería seguir un poco lo que estabas diciendo respecto de las dificultades que hay en el acceso a la educación superior y los efectos que eso tiene en la movilidad social. Nuestros países de América Latina le han apostado… ¿Se acopló? No, ya estoy media paranoica. Nuestros países de América Latina le han apostado a la educación como un factor de movilidad social central, ¿no? Y toda nuestra generación, hablo de mi generación, que es mayor que la de ustedes, pero nuestra generación encarnó quizás de una manera muy fuerte esa promesa de movilidad social a través de la educación. Y hoy día el hecho de no estar, de no seguir ese camino, ¿no?, tiene varias implicancias. Lo que estamos viendo en Chile, y esto a propósito de otro estudio en el que he estado también involucrada, es que empiezan a aparecer frente a la promesa no cumplida, en el fondo, de la educación y de la meritocracia, empiezan a aparecer otras formas, ¿no?, de promesa de movilidad social que no pasan por la educación. Y ahí me parece que hay elementos que son también interesantes de analizar, no quiero decir riesgosos, pero interesantes de analizar. Todo lo que tiene que ver con tecnologías, con los influencers, con los, ¿no?, que son formas
de rápido acceso a consumo, que es finalmente lo que termina importando hoy día, ¿no? La movilidad social está puesta en quienes son los que pueden consumir más, ya no en quien tiene más formación. Entonces empiezan a aparecer otros caminos, por supuesto también vinculado con drogas, venta de drogas, ¿no? De rápido acceso a dinero y eso, por lo tanto, rápido acceso a un nivel de consumo que es muy difícil de obtener a través de la educación hoy día, ¿no? Hoy día están saliendo los chicos de la universidad y bueno, cuesta muchísimo que se incorporen bien al mercado. Entonces, esas otras formas, ¿no? de caminos para la movilidad social hoy día empiezan a hacerse también más legítimos dentro de la población joven. Entonces, cuando no estamos ofreciendo una posibilidad real de educación a lo importante de la población y cuando esa educación tampoco conlleva a la promesa, ¿no? de movilidad social, estamos abriendo también puertas que son complejas después, ¿no? Porque bueno, es otro tipo de sociedad que vamos a terminar construyendo. Entonces creo que ahí también hay que poner atención y ojo con lo que está sucediendo. Y respecto entonces con qué hacer, pensando en la población migrante joven, como decía en la mañana, el piso número 0 es la regularización, y una regularización real, digamos, no temporal, sino permanente, y que conlleve y que permita ejercicio de ciudadanía pleno, ¿no? Con todos los derechos que eso conlleva. Pero eso no es suficiente, por supuesto. Entonces, ¿cómo favorecer el acceso a la educación? ¿Cómo reconocer los estudios rápidamente? Claro, hablamos de la población venezolana, pero también puede ser la llegada de migrantes que vienen de contextos más lejanos. ¿Cómo reconocemos esos estudios para que puedan seguir sus estudios en la universidad? En Chile pasa mucho de personas que estaban estudiando en Venezuela, segundo año, tercer año, tuvieron que salir y no pueden darle continuidad a sus estudios allá porque no se les reconoce, tienen que partir de nuevo y además que es muy caro y hay que pagar. Entonces también carreras que están muy, muy truncadas, ¿no? en esa materia. Entonces, generar los mecanismos para una regularización, favorecer el acceso, por supuesto a través de becas, a través de gratuidad y de mecanismos que realmente sirvan, ¿no? Y que sean universales. No estoy diciendo que tenga que haber políticas específicas para la población migrante, pero que la población migrante tenga acceso a las políticas que son para todo el resto de la sociedad y no queden excluidos de esas políticas. Y educación, de nuevo, en educación no racista, educación no sexista, porque de esas formas también evitamos que se reproduzcan las desigualdades que aparecen desde muy temprano en la sociedad, ¿no? Entonces creo que, bueno, por ahí, no sé, temas quizás más específicos al experto. Muchas gracias. Creo que sí estamos logrando, yo a Ruth ahí súper entregada a la nota de voz, entonces creo que la vamos a lograr. No sé si Julio quieres agregar algo. Bueno, pues agregaría algo y es que estábamos buscando, yo digamos antes de venir acá indagué hice el recuento de dónde teníamos jóvenes, por ejemplo, que ya estaban en procesos de participación. Entonces, por ejemplo, en el municipio de La Unión y del Carmen, algunos del oriente cercano, nos encontramos que esos jóvenes aparecieron en un escenario que no sé si ustedes algunos conozcan, que se llama Plataformas de la Juventud. Las plataformas juveniles es una forma de organización que trae la Ley de Juventud, que básicamente consiste en que los jóvenes que están organizados en grupos, parches, colectivos, ¿no? Se organizan como en una red, aquí le doy contexto a Carolina, en la que llamamos plataforma juvenil. Tienen un registro, bueno, y tienen un plan de acción y llevan todo eso. Entonces, en La Unión, que es un pueblo cercano acá como a unas 2 horas, hora y media, aparece un joven presidente de una de esas plataformas, Luis, un joven venezolano. Entonces va a haber varias características interesantes. Lo primero es que la mayoría de los jóvenes que están participando son hombres. Hay una voz ahí, una presencia masculina. No podría explicar por qué, pero en la mayoría de estos jóvenes que están con nosotros en grupos son hombres. Pero y también hay algunas mujeres, pero los hombres como intentando meterse más en los grupos y terminando de llegar. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo llega este joven a ser ya presidente de un espacio, de un escenario que es muy formal que tiene? Y lo primero que uno se encuentra es que es un joven que su familia logró solucionar algunos asuntos. Es decir, llegar a un municipio que no es un municipio, pues que es un municipio que le da algunas posibilidades a la familia, que logran poner un negocio, que a este joven lo meten en el colegio,
que efectivamente al entrar al colegio pues empieza a ser reconocido por sus compañeros, que se vincula posiblemente a la vida de la parroquia, que termina en grupos juveniles y esos grupos juveniles lo van a llevar un día a decir, vente para el espacio de la plataforma. Entonces, claro, finalmente esta historia no le pasa a muchos, por lo menos hoy, ¿no? Pero el objetivo sería que esta historia le pueda pasar a muchos. Y para eso, efectivamente, hay que acabar con muchas, tú lo nombrabas, muchas barreras de acceso que tienen que ver con la regularización, ¿no? Porque efectivamente en este y en muchos otros programas, cuando uno trabaja con jóvenes que están en contexto de riesgo, hoy se habla que hay que trabajar muchas dimensiones con jóvenes en contextos de riesgo, la dimensión espiritual, la dimensión familiar, la dimensión prosocial, en fin, la dimensión interpersonal, pero siempre una de las dimensiones es la jurídica, legal, ¿cierto? Porque nosotros todavía nos encontramos con cantidad de jóvenes que es que boté el documento de identidad, que es que no he resuelto mi asunto militar o mi libreta militar, bueno, acá no sé cómo sea, no he resuelto eso, perdí un registro, no tengo, y todos esos asuntos, obvio, interrumpen el tránsito feliz por, pues, digamos, de la vida de estos jóvenes. Entonces creo que hay que insistir mucho en que si queremos, por ejemplo, tener más jóvenes el año entrante, en el departamento vamos a tener, en el departamento no, en Colombia, elecciones de consejos municipales de juventud, si se dan las cosas. Tuvimos una votación relativamente baja, Antioquia tiene 1.630.000 jóvenes y de esos votaron 90.000. Uno esperaría que en las elecciones del año entrante, como un ejercicio interesante de participación y de construcción de ciudadanía, aumentamos esa cifra de los 90.000 y que muchos de esos jóvenes que voten y que se hagan elegir sean jóvenes migrantes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una última prueba con Ruth, pero antes quería preguntarles, querida comunidad de acogida, y es, ¿cuántos programas, proyectos, colectividades, instancias reconozcan ustedes que hacen parte de esa estrategia de integración como comunidad de acogida? ¿Conocen? ¿Alguien que alce la mano? A ver si, o ninguna persona conoce. Bueno, le informo a la gente que está conectada que nadie alzó la mano. Y es muy importante porque siempre está la pregunta por la comunidad de acogida, pero pues bueno, yo soy comunidad de acogida, ustedes son comunidad de acogida, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué espacios estamos conociendo más allá de esos programas? Tú mencionabas los locales, pero también está Jóvenes en Paz a nivel nacional, pero que, y tú también lo decías, tiene un enfoque muy desde la seguridad, ¿cierto? Y con ese enfoque también que criminaliza de alguna manera. Entonces ahí les dejo la pregunta y es, ¿qué programas, proyectos, iniciativas conocemos o qué podemos hacer o cómo podemos estar en ese ejercicio de integración? Que me parece importante también que nos la llevemos para la casa. Y ahora sí, Ruth, como último intento, penúltimo. Bueno, penúltimo intento, ahora sí me escuchan. Sí, adelante. Pues, a ver, digamos de mi experiencia como mujer migrante, como también haber investigado con mujeres jóvenes migrantes, mujeres jóvenes madres migrantes, yo siempre me hacía unas preguntas raras. Una que era sobre el proceso de integración, y decía, integración o lo que esperan de la población migrante son adaptación y asimilación, ¿no? Y sobre la sociedad de acogida o la sociedad receptora, ¿no? Realmente, digamos, creo que esos son tránsitos que se van dando. Y la pregunta iba en términos de cómo se construyen las subjetividades migrantes, la subjetividad de las juventudes migrantes. En el caso específico de la migración venezolana, yo lo reitero, puede ser que sea muy raro, pero yo me planteaba también otras interrogantes, porque nunca he tenido certeza sobre esto, ni sobre mi experiencia como mujer migrante, ni sobre lo que pude conversar con mis compañeras, las que estuvieron en el proceso de investigación. Y hay como tres elementos que yo tomo, como tres nuevos críticos para poder analizar, que tienen que ver con la deshistorización de la movilidad entre Colombia y Venezuela, es decir, o sea, más allá de todas estas contingencias migratorias actuales, es decir, hay una historia de movilidad que ha permitido construir redes transnacionales, familias binacionales, familias transfronterizas, hay unas poblaciones retornadas y hay una migración en reversa, por así decirle el término, tomándolo de una investigaciones que hicieron de inmovilidad en las Américas. Es esta gente que en menor medida de acá, que está venezolana, que está acá en Colombia, decide devolverse a Venezuela, estas pendularidades que ahora llegan hasta Pereira o al eje cafetero, que no necesariamente se sitúan en la frontera.
muchas jóvenes, mujeres y madres jóvenes y hombres jóvenes que vienen a trabajar al eje cafetero y están 6 meses, 7 meses y se mueven y se devuelven a Venezuela. Entonces, digamos que eso es algo que me permite a mí pues, desarrollar análisis un poco, creería yo, más raros o más complejos. Una mirada aislada de la geopolítica de Venezuela y entender cómo hay unas medidas coercitivas unilaterales que afectaron de manera directa la calidad de vida de la población venezolana y que eso impactó directamente en el proyecto de vida de las poblaciones jóvenes. Además de todas las circunstancias internas del país, qué pasa en la geopolítica mundial y cómo eso se traduce directamente en los proyectos de vida de las poblaciones jóvenes venezolanas, cómo ven un país sin futuro, es decir, todo un relato también que se instala ahí. Y entonces también me hace preguntas por los jóvenes que quedan y también allá están como luchando sus proyectos de vida. Y la mirada victimizante, que decía, pues es necesario el acompañamiento y la atención humanitaria con una población que sale en una condición de precarización de su lugar de origen, pero que eso no se puede traducir en una mirada constante en la política pública ni contingente, porque resta agencia, resta posibilidades y sobre todo en términos de la juventud, pues cómo me proyecto en un país, en ese lugar de acogida o lugar de receptor, por así decirlo, y que ese lugar instalado de victimización constante, pues también me enuncia en un no lugar, y eso es, digamos, un ejercicio importante para comprender cómo se van construyendo las subjetividades de las poblaciones migrantes, pero también de la juventud migrante. Entonces, digamos, hay unos relatos hegemónicos que se instalan sobre las poblaciones migrantes, en el caso de la población migrante venezolana, de las mujeres jóvenes migrantes, por ejemplo, toda la deshumanización, el discurso sanitario, que la población migrante desestructura la familia, que las mujeres vienen a quedarse con los hogares, es decir, sobre todo en las mujeres jóvenes, la hipersexualización, la hipererotización de las mujeres jóvenes migrantes venezolanas, todo el tema de las violencias basadas en género que hay que afrontar, que no solo pasa con la migración venezolana, si uno pues revisa, es un relato, digamos, que también sucede en otros lugares, con otras poblaciones migrantes, con otros éxodos de personas. Entonces esta visión maniquea, digamos, en términos de construir un buen migrante, y uno escucha a muchos jóvenes como apartándose, no, los buenos somos más, digamos, profundiza en un ejercicio de asimilación, que puede ser una primera parte, una primera forma de llegar a la sociedad acogida, pero que seguramente en algún momento habrán ejercicios desde las juventudes de resistencia a eso, y está como el otro extremo, que es el malandro, el que se porta mal, el que habla duro, el que no es el buen migrante. Digamos, entre estos extremos se encuentra una amplia masa de población, de juventudes migrantes, muchas son poblaciones jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, em, eh, de sectores populares que trabajan en la informalidad, que como ustedes bien lo dicen, interrumpieron su proceso de escolarización con pocas redes afectivas, familiares, criando muchas mujeres solas, en una construcción de ciudadanía que está rota o fragmentada, ¿no? Y que desde la institucionalidad, aunque hay un ejercicio importante por tener ofertas, por así decirlo, pues hay que dar un debate profundo de lo que lo mismo se considera la ciudadanía y sobre todo la ciudadanía para los jóvenes. Entonces, en esto de lo que a mí me ha pasado como mujer migrante, pero también lo que he conversado con mis compañeras, sobre todo mujeres y algunos jóvenes migrantes, pues digamos, esta sociedad de acogido receptora viene atravesada por un conflicto sociopolítico de muchos años, pero que además lo que a mí me llama la atención y que lo encuentro maravilloso es que los ejercicios de solidaridad radical son importantes, es decir, desde lo pequeño, desde la cotidianidad, que ese también es uno de mis intereses, cómo hay lugares de construcción de empatía que de alguna manera hacen que estos discursos hegemónicos se resisten a ellos, algunas veces lo desbordan, otras veces se instalan en ellos, pero cómo estos ejercicios de solidaridad radical acompañan a estas juventudes migrantes, ¿no? Es decir, de repente desde la visión de los adultos es mucho más difícil comprender cómo se asocian o cómo se inician algunos procesos de integración de las poblaciones migrantes, pero en la cotidianidad, en el día a día, en lo que viven, la juventud, las mujeres, los hombres, las poblaciones diversas LGBTIQ+, que obviamente enfrentan y afrontan una cantidad
de opresiones y exclusiones en sus proyectos de vida, en su historia de vida y que la encarnan, en estos espacios populares, desde los chiquitos uno encuentra a las veces cuidando a los hijos de las mujeres migrantes venezolanas, en la tienda, digamos, ya se conocen, ya se van hablando, en las escuelas, que además creo que es un espacio y el sistema educativo es un espacio que debería propiciar otras conversaciones sobre las migraciones y sé que los profes lo están intentando y es una demanda constante también del ejercicio educativo y pedagógico, cómo se abren espacios para dialogar sobre las experiencias de vida. Y creo que ese ejercicio en chiquitico, digamos, pero constante de solidaridad en muchos casos, que salva vidas, que da un plato de comida cuando no hay, que ofrece un espacio para vivir, que ayuda a encontrar empleo, que permite que esa red también de jóvenes migrantes, entre ellos, se ubiquen en lugares, en espacios, hasta territorialmente. La gente sabe a dónde va a ir, pues en el caso de Bogotá sabemos que en Lisboa, que en algunos lugares de Suba, que en otros en el sur. Son ejercicios muy bonitos de resistencia y que desbordan representaciones hegemónicas y que dan cuenta, digamos, sin querer ubicar a las juventudes en un proceso organizativo que implique una subjetividad política ya conformada, por el contrario, permite establecer reflexiones desde sus propios intereses. Entonces, digamos que creo que eso moviliza y que también puede desarrollar otras narrativas desde las academias, desde las iniciativas de acompañamiento a la población migrante, como el reconocimiento también de lo que se puede conseguir en estas sociedades receptoras. Yo todavía las llamo así, sé que suena muy fuerte, pero creo que debe haber un tránsito hacia la acogida, sobre todo en el caso de la migración venezolana, y todo lo que se debe afrontar en los proyectos de vida de las poblaciones, en este caso las juventudes migrantes, y como decía Arjun Appadurai, creo que es un filósofo bengalí, cómo se construye el mapa de posibilidades. Creo que eso es una demanda constante, no solo de las juventudes migrantes, sino de la juventud colombiana, ¿no? En términos bueno, ¿qué compartimos? A veces compartimos muchas condiciones de precarización, pero ¿qué podemos hacer? Pues cómo desde las políticas públicas y las diferentes propuestas se instala el discurso de la esperanza, de la posibilidad, cómo los que llegan con su proyecto de vida partido un poco, fracturado, algunas veces desdibujado, pues pueden volver a encontrar un espacio también para sanar y para proyectarse. Y bueno, también cuestionar los discursos del emprendedurismo, o sea, qué pasa del buen migrante, del que se asimila, del que rechaza de dónde viene. Seguramente esos son también mecanismos de adaptación, porque bueno, al final hay que sobrevivir y sobre todo las juventudes populares que llegan con escasos recursos, es fundamental eso. Entonces, bueno, creo que dejaría hasta aquí porque ya me extendí mucho. Es cierto, Hola. Bueno, era necesario también escucharte, también por los inconvenientes. Muchísimas gracias porque creo que lograste reunir muchas respuestas a preguntas que teníamos pendientes. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por la palabra. Esta mañana se hacía una pregunta que a mí me hizo un montón de ruido y es que se preguntaba por la empatía. Te lo preguntaban a ti y es, ¿cómo podemos ser más empáticos? Creo que era. Y ahorita habla Ruth sobre lo que ella nombra como solidaridad radical, ¿cierto? Y volvemos mucho a lo humano, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo tratamos a las otras personas, cómo somos más empáticos o empáticas con las otras y los otros. Y yo diría, eso debería de ser obvio, ¿cierto? Pero no lo es. Porque yo también me decía como, bueno, ¿y qué estrategias nos pensamos para pensarnos más y accionar desde la empatía? Entonces, gracias también por esa apuesta de lo que es la solidaridad radical. Una invitación a todas ustedes, todos ustedes, nosotros mismos, de pues seguir pensándonos desde la solidaridad radical, que ahorita lo mencionaba Ruth, a veces va de prácticas muy cotidianas que no nos damos cuenta, pero que estamos dando la mano también como comunidad de acogida. Entonces, como 10ª vez, muchas gracias.
Amis, queremos que ustedes también se tomen la palabra. Si tienen una pregunta, que puedan hacerla aprovechando estas voces también. Entonces, va por allá, hay una pregunta. Ya va. Mientras va el micrófono, ¿alguien más quiere tomarse la palabra? Bueno, vamos contigo. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juan José Oquendo. Soy hermano de Paola Oquendo, que trabajó contigo mucho tiempo en la Secretaría de la Juventud. Yo fui estudiante de la Nacional y recuerdo una materia que teníamos que trabajar en equipo y llegó un chico, grupos al azar. Me tocaron dos chicos. Uno que se ve que estaba en una posición muy privilegiada, vivía en Sabaneta, andaba en su carro. Y el otro era un morenito que hablaba como medio costeño, yo no entendía bien dónde era el acento. Y un día le pregunté, parceros, ¿de dónde sos y tal? Y me dice, no, es que yo soy de Venezuela, estudiando en la Nacional. Y yo, qué interesante. Y estábamos hablando como eso, como de estudiar en otro país, como es la vuelta, es que, parce, es que usted tiene, le decía, fue puta de Sabaneta, es que usted como está en otro país se puede concentrar en estudiar, como uno tiene muchos amigos y uno sale y rumpea. Y ese perro, como habla desde el privilegio, como habla desde el privilegio tan, como tan desconectado de la realidad. Entonces yo era como viendo esa escena, yo calladito, observando la interacción de ellos dos. Y entonces llega él y dice que sí, es bacano, pero es muy duro porque uno aguanta mucha hambre. Y ¿cómo así que aguantas hambre? ¿Cuánto es lo más que has aguantado? Y me dijo, yo desayuné un día y luego no comí hasta la noche del otro día. Y así venía a estudiar, clase de 6, cálculo no frena, cálculo. Y yo le decía, parce, si vos te acercas a estos restaurantes de la Iguaná, que no sé si han pasado por la Nacional, que unos restaurantes de almuerzos muy baratos, yo le dije, si vas a las 5 de la tarde, cuando ya no van a vender más almuerzos, seguramente te van a regalar algo, no sé, acércate a ver. Y me dijo, hay dos cosas por las que no me van a dar nada. La primera por mi acento y la segunda, me señaló la piel, que porque era morena. Entonces yo decía, claro, con las políticas públicas que giran en torno a que la educación sea un poquito más asequible para estas personas, muy difícil estudiar con hambre en el estómago. Entonces, si bien es el camino, no es suficiente, me parece a mí. También estoy acompañando el proyecto de Parceros, que justamente son esos jóvenes que están tratando de salvarlos, que están como en ese margen, están tratando de darles oportunidades. Hace poquito se firmó uno con Camacol. O sea, se buscan oportunidades y hay muchos chicos de allá de Venezuela y son situaciones muy complejas porque con solo, listo, hasta le das trabajo, ¿con quién dejan cuidando a los niños? Listo, les consigues quien le cuide a los niños, pero entonces ¿quién le ayuda a un discapacitado, por ejemplo? Una población súper diferente que nunca se toca, migrantes discapacitados, ¿quién habla de ellos? Yo conocí hace poquito uno, entonces son situaciones muy complejas. La movilidad y juventud son problemáticas que debemos afrontar, que nosotros los jóvenes tenemos también la voz y el poder para tomarnos estos espacios y bueno, también aprovecho para invitarlos a todos los jóvenes a que se acerquen a la Semana de la Juventud, que ya es la otra semana, publicidad política no pagada. Ya, muchas gracias por el espacio. No sé si alguien tiene una pregunta por aquí. Tú y tú, no sé si hay otra persona que quiera aprovechar la palabra. Mientras tanto, vamos con ustedes dos entonces. Buenas tardes. Mi pregunta va muy ligada al tema de pronto de los términos. Por ejemplo, hoy hablamos mucho de empezar, digamos, a apropiarnos del término de ciudades o estados o comunidades de acogida. Desde mi punto de vista es la primera vez que escucho el término de acogida para referirnos a todo el tema de la migración. Entonces, para mí es importante de pronto saber cuál de pronto son esos otros términos que deberíamos empezar a cambiar y no solamente aprenderlos, sino apropiarnos de ellos y empezar a ser, digamos, factores activos a la hora de usar esos términos y también vivirlos y pues aplicarlos y hacer parte de todo esto.
Oye, sí, creo que a veces partimos de que todos los conceptos como que están ahí y todas las personas los entendemos, ¿cierto? Y quisiera preguntarles, ¿quién había escuchado ya este concepto de comunidad de acogida? Listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Vamos a darle hilo entonces a lo que es comunidad de acogida, acogida como tú lo mencionas también. No sé si alguien quiera tomarse la palabra. O... Ah, bueno, podemos ahorrar tiempo también. Bueno, ya buenas tardes. Ahorita cuando les hablaba el tema de la empatía, que hacía la pregunta cuando estaba haciendo la ponencia, iba muy ligado también al tema el poder de la palabra, porque ya es triste que, por ejemplo, ahorita en las instituciones educativas, por ejemplo, cuando estaban dando la socialización de Ciudades sin Borde, me parecía muy interesante porque también abarcaban a docentes, las aulas de clase, porque de allí también hay un tema muy teso que los chicos ya, por ejemplo, para referirse de manera despectiva a una persona o insultar a una persona, le decimos este chamo, es que es veneco, ¿cierto? Y demás. Y entonces también como desde allí me parecía muy interesante, desde esa misma empatía que hay que empezar desde temprana edad en las mismas aulas y bueno, también desde los mismos docentes, de las mismas casas y demás, que ya luego lo ampliabas en la exposición. Ahora con Julio, que nos tocaba un tema muy interesante, que son los mecanismos de participación que tienen las y los jóvenes en Colombia, como son las plataformas de juventudes y los consejos municipales de juventudes. Hay algo que también es de mirar, que si bien no tuvimos una participación masiva, lastimosamente, en las pasadas elecciones de los CMJs, también por un tema de pedagogías que a veces nos quedamos cortos en los mismos territorios, lastimosamente, y que los chicos no tenían como muy claro qué era eso porque hay una pausa muy grande de hace muchos años, pero ahorita también ver de esa misma pedagogía que se va a realizar es ver también, por ejemplo, cómo entrarían a ser parte de esos mecanismos de participación las personas migrantes, ¿cierto? Si bien hay unas curules especiales que están designadas en la ley estatutaria, que es más, esa ley estatutaria ahorita hace unas semanas se pasó en el gobierno nacional para hacer unas modificaciones, entonces ver también ahí cómo estaría el tema de jóvenes migrantes también como sujetos de derechos en esos mecanismos de participación. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar con Ruth y es que pues precisamente con esto de comunidad de acogida, sobre todo también porque ha sido muy clave en su proceso como investigadora, entonces creo que nos puede dar luces ahí y ustedes pues van complementando también. Hola, ¿cómo estás? Pues con ese concepto me pones en un enredo. En términos de, pues, digamos, el ejercicio de acogida es un ejercicio de acompañamiento a los proyectos de vida, a la historia de las poblaciones migrantes, ¿no? Quien de alguna manera te acompaña, ¿no? En ese ejercicio. Pero es muy difícil, o sea, pues de repente seguramente ustedes conocerán más sobre el tema, pero es muy difícil eh, el definir como una sociedad de acogida, o sea, definirla de una forma única o como debería ser. Creo que en Colombia hay ejemplos de procesos de acogida importantes. Hay, digamos, algunas experiencias locales, departamentales, por ejemplo, en las zonas de frontera, mmm, de algunas poblaciones que asumen en cierta medida acompañar las experiencias de vida de las poblaciones migrantes, de las juventudes migrantes, de las mujeres que llegan, ¿no? Pero esto viene de alguna manera instalado también por los discursos, la discursividad y las representaciones que se generan. Es decir, al final las poblaciones migrantes hacen un ejercicio por desbordar estas representaciones hegemónicas. Y cuando hablo de representaciones hegemónicas, lo digo como al estilo de Stuart Hall, con todo lo que implica en el ejercicio de relaciones de poder, en cómo se nombra el mundo. Y qué pasa en la discursividad, pero también cómo eso justifica acciones de discriminación, de xenofobia,
y también instala como estereotipos, ¿no? De cómo son las personas migrantes. Y es muy particular, ¿no? Como cuando uno empieza a indagar y a conversar qué sucede en un espacio, en una sociedad, en una comunidad cuando se recibe a alguien. Pero yo creo que ha sido muy simpático, digamos, y es muy importante cómo en los sectores populares, a pesar de que son permeados por estos discursos, los ejercicios de acogida han sido también muy bonitos. Es decir, cómo esta solidaridad, que ya lo mencioné, y esto creo que es un concepto también que lo desarrollan los autores críticos de las migraciones, se hace evidente y permite, o sea, son ejercicios fundamentales para la subsistencia, es decir, que te den un plato de comida cuando tienes hambre, que te acojan, que te indiquen una dirección, que cuando preguntes en el Transmilenio, que cuando uno llega acá eso es desconocido, tiene como, parece una araña de rutas y uno no entiende nada, que alguien te diga de buena manera a dónde tienes que ir, cómo lo tienes que hacer, es importante, es fundamental, que en el colegio o en las escuelas los niños y las niñas compartan, ¿no? Yo me acuerdo que una vez conversando con un adolescente migrante, yo le preguntaba, y por cierto era de la zona de frontera, era del Táchira, y le decía, ¿qué es lo que qué es lo más difícil para ti aquí en la escuela? Y yo dije, seguramente me va a decir que las materias, que la matemática, no, lo que me dijo que lo más difícil era el receso, el recreo, porque sentía la ausencia de sus compañeros y sus compañeras. Entonces, bueno, yo creo que esa otra amiga que le agarró la mano y le dijo, ven a jugar conmigo, seguramente convirtió ese colegio en un lugar de acogida. Lo que pasa es que eso no es algo, digamos, que se instale de un momento, sino que implica un ejercicio también de diálogo como sociedad y una sociedad colombiana que tiene unas características muy difíciles en términos de desigualdad, precarización, neoliberalismo y que es muy fácil que además las poblaciones migrantes sean instrumentalizadas en esto. Es decir, este discurso del buen migrante, del que debe emprender, de que se debe alejar pues del discurso de los derechos, el que no debe molestar, hacer silencio, hablar bajito, no exigir. Y entonces, bueno, ¿cómo se dan estas conversaciones sociales que seguramente alimentarían a la sociedad propia receptora de acogida, pero que también avanzarían en derechos de las poblaciones migrantes? Seguramente lo que se consigan derechos para las poblaciones migrantes siempre será ganancia para las poblaciones de acogida o poblaciones receptoras. Y yo aquí siempre tengo una diatriba, pues porque al final que a uno lo acogen o lo reciben y lo reciben en términos de qué, ¿no? Digamos, allá hay matices, hay grises en términos de las vivencias, de la cotidianidad y de lo que sucede. Entonces, creo que hay que ver en una entrecapas en cómo damos las conversaciones sobre las poblaciones migrantes jóvenes, las mujeres jóvenes que migran y entre esos matices, pues también entendemos que hay una amplia vocación de residencia, de generar proyectos de vida, pero también de tránsitos y tránsitos que no son chiquitos, es decir, hay gente que trabaja cada 2 años para irse de repente a los Estados Unidos y que pasan esos tránsitos también y qué subjetividades se construyen ahí. Entonces, bueno, yo siempre tengo más preguntas que certezas y lo dejo por acá. Muchísimas gracias por compartir esas preguntas, pero también creo que muchas certezas y muchas luces también de lo que puede ser una comunidad de acogida. ¿Cuál es tu nombre? Santiago, muchísimas gracias también por esa pregunta. Ahí vamos tejiendo entonces esta definición. ¿Y cuál es tu nombre? Santiago también. Ah, listo. Entonces, gracias, Santiago. Que quería hilar un poco en la conversación con los Santiagos, con Ruth y contigo, así como hiciste la pregunta, yo quisiera preguntarles, si me permites, si saben qué son los tutores de resiliencia. ¿Quiénes aquí saben qué es un tutor de resiliencia? Vea, y hay menos manos, pues ninguna mano levantada, ¿cierto? Todos conocemos más o menos qué es la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de sobreponernos a la adversidad, en fin. Hace algunos años, Salud Pública de la Universidad de Antioquia hizo un estudio muy interesante
que derivó en algunos proyectos como Parceros y otros tejedores, y se encontró que los jóvenes que eran resilientes, es decir, más bien que los adultos que eran resilientes, tenían dos características, o una en particular, y era que en la primera infancia y en la adolescencia habían tenido un tutor de resiliencia. Se habían encontrado con un sujeto significativo, y eso lo quiero empezar a conectar con estas comunidades de acogida. Y entonces dijeron, bueno, ¿y qué pasaba con ese sujeto? ¿O quién era ese sujeto? Era muy variado. En ocasiones era el papá y la mamá, pero podía ser el abuelo, o sea, la familia extendida, podía ser el profesor, un docente en la institución educativa, podía ser un amigo o incluso un vecino. Y lo que se encontraron es que estos sujetos le daban dos cosas al otro: afecto, y entiéndalo ahí en el sentido amplio de la palabra, afecto como compañía, afecto como cariño, afecto como un abrazo, y recursos. Y esa palabra de recursos también tiene muchas posibilidades. Esa palabra de recursos era ese profe fue el que un día me dijo, vea, leas este libro. Esa vecina fue la que un día me dijo, yo no sé, pero vaya aquí y pregunte por esta dirección, o mire esta oferta de empleo. Ese amigo fue el que un día me calmó un hambre, o me dijo, venga, vamos al cine, y lo invito a tomar gaseosa o cerveza, no sé, cualquier cosa. Y esas personas se habían vuelto significativas en el desarrollo de estos sujetos. No conozco bien pues, el tema de la comunidad acogida, pero si ustedes se dan cuenta, todos los aquí presentes, así no supieran, somos tutores de resiliencia. Y lo somos de quienes están al lado de nosotros, en la cotidianidad, en el día a día. Entonces, digamos, porque a veces uno piensa como comunidad, tendría que estar acogida en una comunidad organizada, pero no, todos somos en la cotidianidad tutores de resiliencia y tenemos la capacidad. Un filósofo que se llama Paul Barry dice una cosa muy linda o muy práctica sobre qué es ser ciudadano. Y dice, ser ciudadano es ser conscientes que vivimos en un mundo compartido con otros. Como dos cosas. Vivimos en un mundo, imposible no. Y cuando tú estás con alguien migrante, ya compartes la vida y el espacio vital con él. En donde tus acciones determinan fundamentalmente tu futuro y el futuro de los demás. Y el futuro de los demás. De tal manera que hoy hemos hablado aquí como de la solidaridad, de la empatía, y no es más que yo creo que ser conscientes que somos tutores de resiliencia y que a la vez ese otro que llega a nuestra comunidad y se hace ciudadano en la medida que entendemos que con nuestras acciones vamos a determinar su desarrollo y él con todo lo que hace lo va a determinar. Lo rechazo, lo aíslo, y entonces fue y tiró unas basuras a una quebrada que no lo hubiera hecho si yo no lo hubiera dicho, y eso afectó, porque salió la quebrada de Madre o el río y nos afectó a todos, es decir, o yo hice eso y lo afectó a él que está durmiendo ahí al lado del río. ¿No? Entonces, esa visión creo que es de tener en claro cómo a veces con nuestras acciones cotidianas lo hacemos. Y una cosa final es que cuando empezamos hace algunas décadas a hablar del tema de diversidad sexual y de género, empezamos como una cosa muy folclórica, era muy particular y normalmente a veces decíamos, ve, mi amigo gay, mi amiguito gay, eso todavía a veces lo usamos, ¿no? Como mi amiguito y mi amiguita gay, y entonces uno decía, ¿por qué tienes que nombrar al otro por esa identidad, no? Y posiblemente hoy todavía tenemos que decir, ve, el migrante, el extranjero, el otro. Cuando logremos incluso no tener que utilizar el rótulo o ese nombre, sino que es otro conmigo, otro ciudadano más de mi comunidad, seguramente estaremos pensando que lo estamos logrando, mucho más que cuando tenemos muchas veces que señalarlo para decir el otro, pues como en un asunto de, sí te reconozco, pero tú allá y yo aquí, ¿no? Recuerda tu apellido siempre, ¿no? Qué charro, es como si les dijeran, yo tengo un amiguito heterosexual, o sea, como que nadie dice eso. Ahora, no sé si quieres complementar. Sí, quería retomar lo que contabas tú de tu experiencia. Me acordé de una estudiante de doctorado que acaba de terminar su tesis y que la hizo sobre personas haitianas de clase media, ¿no? Sector medio, y que habían llegado a Chile. Y ahí en su muestra había hartas, sobre todo mujeres que habían estudiado en la universidad en Chile, dentro de su muestra. Y sistemáticamente las mujeres contaban lo difícil que había sido estudiar
porque de pronto, o sea, llegaban a la universidad y se reconocían como únicas mujeres negras en todo el campus, ¿sí? Y es tomar conciencia, ¿no?, de esa diferencia que hay y de cómo es tratada esa diferencia. Y hay un concepto muy potente que me parece que retrata y refleja muy bien eso, que es esta idea de cuerpo fuera de lugar. ¿Por qué? Porque los lugares, y acá la importancia de la ciudad, ¿no?, y del barrio y de la comunidad, los lugares naturalizan quién pertenece a ese lugar y quién no. Hablamos de, por ejemplo, estratificación de clases, ¿no? Barrios acá, no sé cómo se dice, nosotros decimos barrios cuicos, pero barrios así como de clase alta, está muy naturalizado quién pertenece, ¿sí? Y que son personas, clase, o sea, de color blanco, blancas, ¿no? Cómo se visten, cómo hablan, hay diferencias en el lenguaje, múltiples diferenciaciones para establecer ese límite de quién pertenece y esa normalización. Entonces, cuando llega alguien que no habla igual, que no se viste igual, que no se ve igual, inmediatamente es rechazado, es un cuerpo fuera de lugar. Entonces, creo que pensar en la transformación de esos lugares, en el fondo, ¿no?, y eso implica, por supuesto, la transformación de cada una de las personas que habitan esos lugares y que viven en esos lugares, permitiría que esa sensación de estar fuera del lugar deje de alguna manera de ocurrir. Pero pasa, y pasa desde una perspectiva interseccional, estamos hablando no solamente de personas migrantes, de clase, de género, ¿no? Las mujeres en los espacios públicos ha sido súper estudiado también como cuerpos fuera de lugar. Donde es más atemorizante, donde es sancionado que estén, que participen, ¿no? Personas afrocolombianas, caribeñas en general, también una experiencia muy brutal cuando llegan a Chile de la sensación, ¿no?, de no pertenecer. Profundiza, ¿no?, esa sensación, esa idea de no pertenecer que al final se materializa en exclusión y en discriminación. Y sobre comunidades de acogida, que creo que es un concepto también súper bonito, yo lo asocio mucho, o sea, bueno, claro, hay una historia más para atrás del concepto, ¿no?, pero es como uno recibe en casa. Cuando uno recibe visita, uno quiere que se sientan bien, atender, sacar todo, ¿no?, para hacerlo sentir rico en la casa y mostrar preocupación. No es solamente abrirle la puerta y decir, te puedes quedar en mi casa, no hay problema, ahí está la toalla, que sé yo, el baño, la pieza, bueno, no. Es salir del espacio confort de uno, ¿no?, salir de ahí y hacer algo por el otro. Y eso yo creo que, de nuevo, es algo que nos constituye como seres humanos, pero que en las sociedades hoy día que van tan rápido, que estamos tan metidos en tantas cosas, se olvida. Había un estudio muy bonito cuando fue toda la crisis, ¿no?, de refugios en Grecia, en el Mediterráneo, y entonces la experiencia de una persona en Grecia, en una de estas islas donde llegaban muchas personas refugiadas, que se dedicaba, se empezó, pero simplemente a salir y dar un poco de alimento, dar alguna palabra a alguien, ayudar a las personas que estaban llegando. De una manera desinteresada, no porque buscara algo, no porque buscara reconocimiento, no porque quisiera sentirse mejor, por el hecho de ayudar, de salir y de ofrecer ayuda, ofrecer apoyo por el otro, hacer algo por el otro. Y yo creo que son cosas que están en nosotros. En América Latina tenemos tantas experiencias de solidaridad, tantas, porque nos ha tocado, ¿no es cierto?, periodos muy difíciles en la historia. Entonces, volver a retomar, recuperar esa sensación de hacer algo por el otro, de hacer sentir bien al otro, de querer al otro, de acompañar, en un sentido que no es buscar el beneficio económico, sino es la construcción de una comunidad, de lazos, de vínculos, ¿no? Creo que hacia allá apunta el concepto de comunidad acogida. Muchísimas gracias. Creo que hay muchos elementos que nos permite empezar a situar lo que es una comunidad de acogida. Yo, por ejemplo, siempre asumí que comunidad de acogida era como el país que siempre, pues, como no se recibía. Pero miren que hay unos matices también, de unas particularidades, de un extender la mano, ¿cierto? Unas estrategias también que van en la cotidianidad, que hacen de una comunidad de acogida una comunidad de acogida. Y qué importante tenerlo ahí también. Nos acercamos al final de este espacio, y anda por aquí también.
Y agradecerles por seguir aquí, ¿cierto? Ha sido una jornada larga, con mucha información, entonces de verdad que es muy bonito que sigamos aquí tejiendo la palabra y quisiera abrir un último espacio para preguntas. No sé si alguien más quisiera preguntar, aquí hay una y aquí también. Yo no les aviso, pero hay preguntas. Bueno, hola. Primero agradecerles por el espacio. Realmente es un tema muy relevante para el mundo en general. Entonces, bueno, mi pregunta va ligada mucho hacia cuando hablábamos de juventudes, cómo los jóvenes migrantes pues realmente tienen un reto más allá para su construcción de juventud. Pues hablamos un poco de que la juventud es ese momento de buscar identidad, de buscar situarse en el mundo, de ver para dónde voy, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer que estos jóvenes migrantes se identifiquen, se encuentren a ellos mismos, si incluso se están construyendo desde una visión del otro, desde la otredad? El otro me está viendo como alguien diferente, no estoy en mi espacio seguro porque estoy construyendo uno nuevo. Sin embargo, estoy fuera como de ese territorio en el que estaba cómodo, que es como mi lugar de origen. Entonces, ¿cómo en este nuevo lugar, que es tan diferente desde lo cultural, desde lo social, desde lo económico, me puedo construir a mí mismo? ¿Cómo puedo construir una identidad? ¿Cómo podemos hablar con esos organismos educativos, sociales y políticos para que me ayuden a construirme a mí? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Emma Ortiz. Hemos hablado mucho de la institucionalidad, de lo colectivo, de cómo se unen fuerzas para transformar estas realidades. Ustedes ahorita hablaban un poquito de, pues, del individuo, ¿cierto? Y quisiera que me contaran más cómo nosotros como individuos, no tanto desde lo institucional, sino yo como individuo, qué acciones puedo tener, qué pensamientos debo modificar, qué creencias debo cambiar para empezar desde mi forma individual a transformar esas realidades o aportar a la transformación de esa realidad de los jóvenes migrantes. ¿Quién quisiera empezar? Si quiere, bueno, como ustedes quieran. Yo creo que claro, hay organizaciones y hay gente que está como súper activa, ¿no? Pero para aquellos que quizás no son tan activos o no somos tan activas, yo no pertenezco a organizaciones así, no tengo, o sea, tengo militancias, pero no soy activa en alguna organización. Yo creo que hay algo que es súper básico y que es súper fácil de hacer, que es escuchar. Escuchar. Porque en la escucha así genuina, real, interesada, y uno empieza a preguntar, hay una experiencia que se quiere contar y que muchas veces es impresionante, pero muchas veces no se puede contar porque no hay espacio para relatar, ¿no? No hay espacio para que alguien valide. Entonces en esa escucha se produce algo que es muy específico, pero muy relevante, que es el reconocimiento de la experiencia, de todas nuestras experiencias. Por eso conversamos, por eso hablamos, por eso tenemos amigas, amigos, ¿no? Que salimos, nos vamos a tomar algo, tengo un problema, se lo cuento, pum, me siento mejor. Basta con conversar con alguien para uno sentirse mejor. ¿Qué pasa cuando no podemos hablar? ¿No? Cuando sentimos que nadie nos escucha, que nadie nos va a entender, que nadie se interesa por lo que nos pasa. ¿Te fijas? Entonces, poner atención, oído, hablar con la persona que tenemos al lado, con el compañero, con quienes están en nuestro alrededor, y salir quizá un poquitito más de nuestro alrededor, ir allá y preguntar. Creo que esa pura que no cuesta nada, ¿no? Nada, pero poner esa actitud de escucha implica reconocer al otro, y que uno se sienta reconocido o reconocida por ese entorno hace una diferencia enorme, porque significa que hay una legitimación de alguna manera de esa presencia, porque si no se transforma en una presencia ilegítima, que no está ahí, que no corresponde, ¿no? Este cuerpo fuera del lugar que decía. Entonces, si es que todos nos escuchamos, partiendo por ahí, después, claro, hay una montaña de cosas por hacer, pero algo básico que creo que es muy simple de hacer, pero muy significativo,
es eso, es esa escucha que implica reconocimiento y que implica, por lo tanto, legitimar la presencia. Yo seguiría exactamente en la misma línea. Uno siempre, cuando uno habla de segundo, tiene el riesgo que le robe mentiras, que no. Con la misma idea de tutores de resiliencia, hace unos 15 años yo escuché, o más, diría, por primera vez la palabra centros de escucha. Y hoy en la ciudad de Medellín existe una cosa que se llama escuchaderos, ¿no? Esos escuchaderos, pues como para que ustedes sepan, vienen de hecho de unas experiencias sobre todo en el sur del continente, Perú y Ecuador, y estaba muy asociada precisamente a una comunidad protectora de ayuda en contextos donde habían personas desempleadas y sobre todo personas con problemas de adicciones. ¿Qué es un centro de escucha? Puede ser un lugar físico, sí, si usted va, creo que en una estación del metro hay uno y se le llama escuchadero, pero un centro de escucha también es una persona. Y los centros de escucha originales era doña Marta, la del barrio, ¿no? El profe entrenador de fútbol, el cura o el pastor, ¿no? Y son personas que básicamente tenían exactamente, bueno, una habilidad que tú has nombrado, es decir, saben escuchar, es decir, no solo les gusta escuchar, sino que están preparados o se preparan para escuchar. Porque en esta sociedad del ruido, decimos que escuchamos, pero no. Pues te dije un poco de cosas y dijiste que sí, pero no entendiste nada, porque te dije, sí me entendiste, sí, bueno, hagamos tal cosa, no, vení, no me estás escuchando. Y lo otro que hacían estas personas, o lo que hacen estas personas de los centros de escucha, es la misma cosa, ofrecer recursos. Te escucho e intento ofrecerte cualquier recurso, ¿cierto? Simplemente te voy a dar un abrazo, ¿cierto? Hoy no puedo más que ofrecerte, pero a veces te voy a decir, mira, sí, puedes llamar aquí para que te ayuden con esa cita, ve. Entonces, uno creo que también, entonces, esa acción individual yo me sumaría a que volvamos a activar ese sentido de la escucha y a convertirnos un poco en centros de escucha de nuestra comunidad, de nuestros entornos. Y la segunda cosa es, creo que como muchas cosas en la vida, leamos, nos tenemos que ir a leer, es decir, a formarnos y viajemos. Uno viaja de dos formas, con los libros y con los pies. Y no hay experiencia más transformadora. O sea, recuerden la vieja frase, como quieres acabar con los prejuicios de una nación, pon a esos ciudadanos a que viajen, a que salgan, ¿no? Y a veces uno pues no tiene tanta plata, entonces viaja con los libros maravillosos. Y creo que esas dos cosas las puedes hacer y vas a cualificar mucho mejor esa mirada que tienes sobre los otros. Hay una misión que tenemos, yo he tenido ya un par de experiencias con las empresas, pero así como hablábamos que, por ejemplo, tenemos que formar mucho en diversos temas a las comunidades o al Estado, una de las instituciones que más hay que formar hoy es la empresa privada, donde están llegando. Porque yo me encuentro cosas como estas, es que un director de un departamento de yo no sé qué, es que me dijo que es homosexual, entonces no sé si va a venir vestido mañana de mujer. Pues eso me lo dijo el año pasado, o sea, no me lo dijeron hace 15 años, me lo dijo el año pasado una señora de un almacén de cadena. Es que me dijo que es venezolano, entonces ellos cargan como con muchas cosas, ustedes saben, entonces no sé, pues, es decir, se ve buena gente y querido, pero no sé cómo, entonces, y eso solo se logra educando, llevando formación y educación a estas personas. Muchísimas gracias. Ruth, ¿quiere complementar por ahí? Sí, pues, digamos, yo creo que, pues yo voy a poner una anécdota. Yo estaba en el aeropuerto del Dorado, acá en Bogotá, iba a despedir a mi papá que me vino a visitar. Y entonces, claro, la lloradera, se va mi papá y yo, ay, y de repente veo una señora desconsolada llorando, pero a moco tendido y yo, ay, digo, bueno, nada, me toca. Y le pregunto, señora, qué pena, ¿qué le pasa? Y me dice, no, es que mi hijo se va para otro país, sí, se va de migrante, ¿no? Entonces, claro, mi cabeza tenía como dos opciones, decirle, no, señora, qué broma, su hijo se fue para otro lugar y no me dice, no sabe hablar el idioma, y yo, ay, Dios mío, por dentro. O tenía la opción de darle un abrazo fuerte y decirle, no se preocupe, su hijo le va a ir bien, él va con buenos propósitos, todo va a salir mejor, no se ponga así, exprese su dolor, llore con tranquilidad, pero reconfortarla, ¿no?
y creo que eso es un ejercicio importante, en línea de lo que hablaba la doctora Carolina Estefoni. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer es entender que los derechos, y sobre todo los derechos humanos, no están anclados al ejercicio de ciudadanía, no tienen que ver con que una persona sea ciudadana o no, y eso pasa mucho, digamos, en términos de pensar que el derecho a la salud es porque se es de un país o se es de otro, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo. Entonces yo creo que eso es un debate importante que hay que dar, que es denso, pero que hay que empezar, digamos, a intronizarlo, pero también darlo hacia afuera. Creo que los ejercicios de acompañamiento, acompañamiento en las alegrías, en la risa, en la forma de bailar, en las rumbas, pero también en los dolores y en las nostalgias que genera la migración, también puede ser algo que ayude a acompañar los proyectos migrantes, desbordar los discursos y hacerse preguntas por los estereotipos que se instalan sobre las personas y las poblaciones migrantes, pero también por el resto de las poblaciones. Eh, y eso, digamos, nos hace también hacernos preguntas sobre qué significa habitar una ciudad o una vereda, en el caso de las poblaciones migrantes que están en la ruralidad, y preguntarnos, bueno, qué mensajes son los que se difunden sobre las personas migrantes, las juventudes migrantes, las mujeres migrantes, y qué de cierto hay en eso, no, qué es lo que debemos desbordar, porque no le preguntamos a las personas directamente qué consideran sobre un tema desde el respeto. Y creo que sobre todo, y esto es un, digamos, creo que podría servir, no sé, puede ser un atrevimiento de mi parte porque no soy docente, pero en términos de los procesos educativos y pedagógicos, incorporar la mirada de lo diaspórico, es decir, de eso intercultural que constituye al mundo, que el mundo es amplio, que permitan a las y las estudiantes reconocer experiencias de vida diversas en muchos lugares, sabores, comidas, colores, música, que hay himnos de muchos países, de muchos lugares, y no instalarse en eso que se conoce como el nacionalismo metodológico, que reivindica solo lo que está dentro de una frontera y que eso constituye la soberanía, sino entender que hay amplitudes, que hay poblaciones diferentes en muchos lugares y que eso nutre y alimenta la visión y la perspectiva de una sociedad. Creería yo que estas pudieran ser unas pistas que podrían en cierta medida ayudar a acompañar las experiencias de las juventudes migrantes, de las niñeces también, de las infancias que migran. Y bueno, creería que hasta ahí. Que pues sabiendo que la juventud es como esa etapa de creación de identidad, pero que los jóvenes migrantes tienen un reto más allá y es construirse dentro de un territorio que a veces no se siente como propio, como nosotros, el entorno, las instituciones, podemos ayudar a que estos jóvenes se construyan a sí mismos y no olviden y se apropien de su identidad. Sí, y aquí también tenemos una intervención y también para darle lugar a las preguntas que se están haciendo desde la virtualidad. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, con lo que ahorita pensaba en esto cuando la profe hizo la intervención en la mañana sobre las relaciones humanas. Yo siento que las relaciones humanas están basadas actualmente como en producciones mercantiles, donde se deshumaniza a los seres humanos convirtiéndolos en objetos de valor o no, de acuerdo a sus capacidades económicas, productivas o de servicio. ¿Qué tan sostenibles son esas estrategias o acciones que ustedes ahorita mencionaban, teniendo en cuenta que la modernidad, el capitalismo, el neoliberalismo hace ese llamado a la competencia constantemente? Les propongo algo también en términos de tiempo y es, por ejemplo, ya tú ahí anotaste esa pregunta, podemos responder esa, no sé si Julio se anima a responder la que acaban de hacer por acá, o Ruth, ustedes deciden y nos tiramos una de la virtualidad y nos la repartimos. Antes de darle la palabra a Lili, que va a compartir esta pregunta que nos llegó en la virtualidad, yo realmente quería anotar 2 ideas más para sumar a las que mencionaron los compañeros y que son cosas que hemos aprendido también como en este camino recorrido en Ciudades sin Borde. Personalmente también lo aprendí.
en ese proceso, y es la importancia de, un poco en respuesta a la pregunta que hacía la compañera sobre individualmente también qué podemos empezar a hacer, y es uno, informarse, o sea, como que es eso de, o sea, ¿qué son estos términos? ¿De qué estamos hablando? Claro, pues no éramos un país que recibiera a personas migrantes, venimos de décadas de un conflicto armado que ha hecho que solo estemos siempre, digamos, expulsando personas a raíz de esto. Entonces empezar a hablar de refugio, empezar a hablar de comunidad de acogida, empezar a hablar de integración, de inclusión, supone que tengamos que formarnos, y por eso es también bonito que las crisis al final traen aprendizajes y posibilidades de seguir, digamos, entendiendo cosas con otros y otras. Entonces creo que informarse es muy importante, y ese informarse pasa por, digamos, ir más allá de la agenda informativa, además de medios tradicionales que también tienen, digamos, ciertas tendencias muy específicas. Creo que ahí tenemos un reto y una oportunidad, porque esto se conecta con la segunda idea que dejaría sobre la mesa, y es también, digamos, actuar, no ser cómplices frente a las prácticas de discriminación, de estigmatización y de xenofobia, porque claro, nos vemos como en unos contextos en los que es muy fácil presenciar conversaciones en las que se empiezan a ejercer esas prácticas, incluso si no hay personas, digamos, de otra nacionalidad presentes, y en este caso sabemos que por lo que ha sucedido con la población venezolana aquí, estos ataques están muy dirigidos a la población venezolana, ¿cierto? No es igual con otro tipo de personas extranjeras. Entonces, cuando callamos en esas situaciones, porque obviamente discutirlo nos pone en una condición incómoda, discutir, poder plantear un argumento, pero plantearlo implica que estemos informados, poder, digamos, contrarrestar un argumento de, ay, es que vienen aquí a cometer delitos en el país, ¿cierto? Entonces, cuando tienes el dato de cuál es la realidad de los delitos y quiénes, digamos, entendiendo más que los delitos no deben tener nacionalidad, eso es una situación que ocurre en todos los países del planeta, pero cuando hay un dato, entonces puedes decirle a una persona, no, te voy a compartir una información realmente que puede hacerte cambiar de opinión. Entonces, informarse y actuarnos, digamos, no callar ante ese tipo de prácticas son dos asuntos en los que también podemos trabajar individual y colectivamente. Lili. Bueno, por aquí Sandra Franco pues hace una reflexión, no es una pregunta, y ya conecto con la pregunta que sí nos hacen al final. Sandra Franco dice que es muy importante ponerse en los zapatos del otro, ser tolerantes, empáticos, bondadosos y generosos. Y Lady Torres dice que quisiera saber si ustedes pueden recomendar lecturas, foros, libros, otros recursos que puedan ayudar a acercarse a la visibilización de las realidades de la población migrante, que permita ir desarrollando esa sensibilidad en el pensamiento. Listo, entonces si quieres empezamos con Carolina y vamos tejiendo, y si dejan su aportecito de recomendación sería chévere. Sobre las dificultades en la construcción de identidades, ¿no? Cuando los contextos son más complejos, más difíciles y más privativos de un montón de cosas. Yo ahí apelaría, fíjate, a no pensar en identidades como asociadas a nacionalidades, porque eso lo que nos hace de nuevo es esa separación, profundizar esa separación, esa frontera entre lo que decía hoy día nosotros otros. Yo creo que los jóvenes, los niños también, los adultos también, pero comparten un montón de cosas que son comunes. La música, lo veíamos acá afuera, ¿no? El hip hop, los que tocaron acá, la vestimenta, la cultura, los gustos por el cine, no sé, hay un montón de elementos que son comunes. Yo creo que la música es un ámbito para explorar súper interesante porque se entienden rapidísimo, ¿no? Muy rápido, independiente de donde vengan, y cada uno puede aportar lo que sabe, y entonces eso permite una construcción de una identidad juvenil que trasciende un poco la frontera nacional. Entonces yo creo que generar espacios para que eso ocurra, porque por supuesto que no ocurre en forma natural y espontánea. Eso requiere cierta guía, requiere acciones como las del proyecto, requiere generar espacios, ¿no? De convocar, no es, por generación espontánea no va a resultar. Pero si es que hay en las escuelas, qué sé yo, proyectos que permitan, ¿no? Este encuentro, eso facilita muchísimo, ¿no? La producción, la construcción de estas identidades que creo que hay que apostar a que sean más allá de las diferencias nacionales.
Después hay otros momentos en el año que, bueno, puede haber identidades nacionales, las fiestas, no sé si se hace acá, pero en Chile se hace harto en las escuelas, las fiestas culturales, las fiestas nacionales con todas las banderas, ¿no es cierto? Que claro, hay harta crítica de eso porque termina esencializando la nacionalidad y la cultura, pero yo creo que también tienen un valor en el sentido de que, bueno, se involucra a la familia, ¿no? Y las ganas de presentar la comida propia, la música, los colores, las historias, las leyendas, ¿no? Yo creo que también hay harto como material de trabajo, pero en términos de identidades juveniles yo trataría de buscar esos espacios o potenciar esos espacios para construcciones de identidades más allá de la frontera. Gracias. No sé si Julio o Ruth quieren responder la otra pregunta. Bueno, con la pregunta sobre todo que nos hacías, el año pasado hicimos una encuesta con jóvenes del departamento que estábamos construyendo la política, y una de las primeras cosas que más dijeron los jóvenes, sobre todo jóvenes afro y jóvenes indígenas y jóvenes campesinos, es pérdida de identidad. Entonces, fíjate que no estamos todavía hablando del tema migrantes, pero eso de pérdida de identidad es algo que efectivamente nos le pasa a muchos jóvenes y adultos en nuestro contexto. Es decir, jóvenes negros o afros que cada vez sienten que los valores, las tradiciones o de su comunidad se van perdiendo. Y lo que ellos hacen un llamado ahí es efectivamente a poder conversar de eso, poder vivirlo, poder celebrarlo, poder hacer intercambios culturales con los otros. Entonces yo creo que tendremos que llegar a un momento donde, así como hoy tenemos incluso efectivamente semanas para celebrar la Semana Afro, tenemos un mes para celebrar la diversidad, ¿cierto? Para conversar sobre la diversidad, para exponer los asuntos. Creo que hoy todavía y no es que yo sea muy amigo pues como del Día Internacional porque a veces eso se nos vuelve muy paisaje, pero creo que tiene que ver más con poder poner la conversación, con que podamos hablar de diálogo intercultural, ¿no? Con que podamos tener muchos más escenarios como este, donde podemos hablar del otro y celebrar esa otra edad, ¿cierto? En la antigüedad, lo que pasa es que nosotros tenemos una herencia compleja. Para los griegos y los romanos, antes que la condena de muerte, el destierro era, digamos, el castigo más grande, y eso tiene que ver con que efectivamente se perdía esa identidad. Y después nos enseñaron cómo a donde fueres haz lo que vieres. Entonces se acostumbró como ¿por qué no se acomoda? Pues si le estamos dando todos. Y en una cultura, y aquí esto no lo hemos tratado hoy, pero en una cultura paisa que reivindica tanto lo paisa, los valores paisas son los valores, no sé si sepas, asociados a nuestra región, donde se reivindican unos valores, unos principios, unas tradiciones que aparecen mucho en los discursos oficiales. Pues claro, fíjate cómo se siente alguien, un joven, para ponerlo en contexto, que por todos lados le están diciendo qué es eso de ser paisa y antioqueño, y que él diga, qué bueno que pudiéramos conversar de otras cosas. Y de hecho eso lo siente gente de Bogotá o gente del Valle, y a veces dicen, no, yo no me voy para allá, para de los países, porque ustedes son muy queridos, pero ustedes son muy cerrados, muy regionalistas. Entonces, esa conversación, mejor dicho, ese sentido de discriminación que ya han vivido otros colombianos que viven en otros departamentos, con mayor razón se va a extender. Entonces creo que sí es un asunto en el que estamos llamados a conversarlo, a hablarlo, celebrarlo, vivirlo, en fin. Y para la pregunta de qué recomendaban, pues aquí la experta en estos temas es Carolina, pero yo recomendaría como 2 o 3 cosas. Uno, creo que leer los relatos o escucharlos de nuestras violencias es muy importante, porque finalmente los relatos de nuestras violencias nos hablan de la enorme pérdida de identidad, ¿cierto? De la cantidad de estos, ¿cuántos? 6 millones de colombianos que fueron desplazados y que perdieron la identidad. Y leer esos relatos nos ayuda a empezar a construir esas empatías, ¿no? Entonces, leer esos relatos, los videos que hay ahora, sobre todo los informes de la Comisión de la Verdad, los muy buenos libros en el ámbito periodístico que hay que narran el relato, nos permiten entender a ese otro. Y finalmente, creo que a veces también los libros de viajes sirven mucho, las experiencias del viajero. Ahora, como lo decía, Stefan Zweig, que quizá algunos de ustedes lo relacionan por sus brillantes novelas y cuentos,
tiene unos libros de viajes maravillosos, y este es un hombre que además muere en el exilio, muere perdiendo, añorando esa idea de Europa, y que en un libro, por ejemplo, como El mundo de ayer, reflexiona sobre toda esa idea de cultura que construyó la Europa culta y refinada, y que se fue a la barbarie en 2 guerras, y entiende el dolor de un hombre que finalmente se va a morir a Petrópolis, en Brasil. Entonces, leer esos libros de estos hombres que relatan esos viajes me parece muy interesante. Podría dar esas recomendaciones, porque efectivamente, pues, de pronto Caro puede dar recomendaciones por el otro lado. Listo, ahora sí vamos cerrando, el tiempo se nos agota y el espacio también. Así como recomendación súper rápida de Ruth y de Carolina, y cerramos pensando una ruta a partir de lo que conversamos hoy. Listo. Si quieres, Ruth, recomendacioncita. Pues a mí muy particularmente el tema de las identidades me es difícil, porque yo siento que hay una crisis de las representaciones, ¿no? En términos de cómo se construye el identitario. Por eso siempre hay un llamado a incorporar este ejercicio de la diáspora, de lo diverso, de lo intercultural, en todo lo que se pueda hacer, porque creo que también en términos pues, de las poblaciones migrantes hay unos esencialismos, algunos estratégicos para la sobrevivencia, pero hay otros, digamos, otros lugares que se construyen que pudiesen también hacer mucho daño, ¿no? Y hablaba como este lugar de la victimización, del buen migrante, que son necesarios también poner en diálogo con estas sociedades de acogida o con estos territorios receptores que nos reciben. Y entonces, bueno, en términos de las identidades, yo creo que ahí hay un debate importante que se debe realizar y también reconocer las historias compartidas, en el caso de Colombia y de Venezuela, ¿no? Creo que hay, digamos, una cantidad de sucesos, de hechos, de coincidencias que no nos hacen iguales, porque hay gente que dice, no, pero si es lo mismo estar aquí o allá, definitivamente no, no es lo mismo, no es igual, pero sí hay una cantidad de cosas que nos unen, que hacen puente, que nos conectan, que nos articulan, que nos vinculan en historias compartidas. Y creo que eso es muy importante para poder desarrollar un relato, una retórica que de alguna manera construya más la palabra hermandad, la palabra solidaridad y digamos solidaridad en diferentes lugares, ese aquí y allá, ese espacio también intermedio en que quedamos las personas que emigramos, ¿no? Esa mitad, creo que Ansaldúa lo llamaba como el estado del Nepantla, un estado que a veces es doloroso, pero que te permite tener una mirada distinta, estereoscópica, de varios lugares en un mismo cuerpo. Entonces creo que la comprensión de esa diversidad también podría ayudar a acompañar las historias y los proyectos de vida de las personas migrantes. Y bueno, creo que un libro importante para entender las migraciones es ese de La Nueva Mestiza, y hay una serie muy bonita que pasaba Señal Colombia que se llama Migrópolis, y a mí me parecía genial como para poder hablar de las experiencias de los niños y las niñas y las infancias cuando migran. Se escucha en 30 segundos. Tal como decía que es importante escuchar, creo que también es importante hablar, ¿no? Y hablar me refiero cuando lo que decías tú, ¿no? Cuando escuchamos relatos de discriminación que hoy día están tan presentes en los medios de comunicación, en los gobiernos, todo lo que estamos viendo, gobiernos de extrema derecha, ¿no? Que usan sin ningún problema la migración como en el discurso político, ¿no? Solo para ganar votos de una manera descarada y además mintiendo, con mentiras, o sea, de una forma tan brutal. Creo que no quedarse en silencio frente a eso es súper importante. Y lo vinculo con lo que decía la compañera ya, ¿no? ¿Lograremos cambiar algo? No sé si lograremos cambiar algo, pero lo que no podemos hacer es quedarnos tranquilos, callados y sin hacer nada. Y en eso la acción, ¿no? De salir, de denunciar, por eso digo hablar, la denuncia, siguiendo quizás un poco lo que Sara Ahmed hace, ¿no? En la denuncia de
de la violencia hacia las mujeres en la academia, permite que eso, o sea, permite visibilizar la violencia que se ejerce sobre los distintos grupos. Y al permitir visibilizar, sale de lo oculto, porque muchas personas que experimentan esa discriminación, esa violencia, ¿no? Ese silencio, no se comparte. Entonces es algo que pasa y que te afecta en lo personal, pero el hecho primero de escuchar, ¿no? De que puedas sacarlo y que te encuentras con que hay otras experiencias similares, y legitimar esas experiencias similares, ¿no? Y generar una denuncia, permite generar la denuncia de esas experiencias más colectivas. Tiene, por supuesto, una reivindicación legal, política, pero también una reivindicación subjetiva, ¿no? De que no estoy loca, ¿no? Esto no es normal que pase, ¿no? Entonces, escuchar y hablar, sacar para visibilizar esas violencias que se cometen cotidianamente hacia la población migrante. Eso sería mi recomendación. Y en lectura no me atrevo a hacer recomendación porque es tanto que uno se pone a leer ahí y no termina. No sería justa con nadie. Yo les hago una recomendación. Lean a Carolina Esteban. Se recomienda. No, antes de irme, yo no recomiendo una lectura. Hace 25 años, creo que hablando de temas de discriminación, una profesora me contó esta corta fábula con la que sí quisiera terminar. Animales altamente peligrosos: el pollo, la gallina, el pato. Animales inofensivos, altamente nobles: el tigre, el león y la pantera. Le decía una lombriz a sus hijos. Creo que hay que pensarlo cuando pensemos estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, me encanta. Un aplauso, sí. De nuevo y por octavísima vez, muchísimas gracias por estar aquí, por aguantar toda esta jornada, por escuchar también de forma muy activa y participar con la palabra. Para cerrar una ruta de qué podemos hacer, que fue una pregunta que sonó mucho por ahí, y es, primero, tenemos todo un trabajo de Ciudades Sin Borde, al que podemos qué información se recolectó, qué se dice de Cali, qué se dice de Medellín, qué se dice de esos otros espacios que se han tenido desde Ciudades Sin Borde y qué me puede servir, ¿cierto? Tener esa información. Hay un asunto muy desde lo individual, si así lo queremos llamar, y es cómo somos comunidad de acogida, ¿cierto? Cómo estamos extendiendo la mano, cómo estamos siendo empáticos, empáticas, cómo estamos siendo solidarios, solidarias, que esté siempre ahí las acciones. Y la otra es también identificar qué programas, políticas, estrategias, planes hay en relación a juventudes, migraciones, para poner el foco, reconocerlas, ver en qué se está trabajando, y si incluso uno de estos programas pues puede servir a una persona que conozco, listo. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por este espacio, gracias a Ciudades Sin Borde, está la labor de conocer todo este trabajo, y para despedirnos, un aplauso así con muchas ganas. Muchas gracias. Ay, gracias a Ruth también. Por supuesto, Camila, un fuerte aplauso para también usted, para los panelistas que nos acompañaron, la profe Carolina, Julio César y Ruth, por supuesto, quienes también estuvieron aquí compartiendo con nosotros este momento. Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este foro académico. Brevemente quiero recordarles que nuevamente vamos a ponerles aquí el código QR para que ustedes escaneen este código, y quienes no han diligenciado la encuesta lo puedan hacer. Recuerden que es corta y es muy valioso poder contar con su apreciación respecto a la realización de este evento. También quiero recordarles brevemente cuáles son las redes sociales para que ustedes también nos sigan. Ahí pueden compartir fotografías, videos de este momento y seguir muy conectados con la información que se siga generando en torno a este tema. Entonces, en Instagram nos pueden buscar como @ciudades_sin-borde, también en Facebook y en X. Y también los invitamos para que se suscriban a la cuenta de Spotify y por supuesto también a nuestro canal de YouTube, porque ahí van a poder ustedes encontrar la serie documental Ciudades Sin Borde, ¿cierto, maestro?
Ahí ustedes pueden buscar en YouTube para que disfruten también y puedan visualizar la serie web. A propósito, pues que preguntaban por recomendaciones, esa serie también es una buena recomendación para que ustedes la observen y puedan pues reproducirla. También los invitamos porque ahí van a encontrar otros contenidos de Ciudades sin Borde. Esperamos que hayan disfrutado de esta jornada de retroalimentación y de compartir, por supuesto, y también los invitamos para que sigamos muy pendientes a través de las redes sociales y muy conectados con la información que se siga generando. También un agradecimiento muy especial al equipo de Ciudades sin Borde. Se les da también un agradecimiento especial por la realización de este evento y los invitamos para que también quienes de pronto diligenciaron la información o la evaluación de manera física nos la pueden dejar en este espacio para nosotros también revisarla. Y por favor, un fuerte aplauso para cada uno de ustedes por acompañarnos. A todo el equipo que ustedes observaron aquí, a todos nuestros compañeros aquí súper pendientes, a las personas que se conectaron a través de la transmisión, muchísimas gracias también por acompañarnos, por sus comentarios, por supuesto, aquí también estuvieron ustedes presentes con su participación, Astrid, por supuesto, Jennifer, a todo el equipo que también hizo parte de este evento, muchísimas gracias y de este proyecto. Un abrazo y que estén muy bien, una feliz tarde.